Pues buen día, amados hermanos. Ya nos encontramos aquí en punto de las 6 de la mañana, de lunes a viernes, recordándoles que estaremos por aquí aprendiendo la palabra de Dios, recordándoles que estamos en el devocional de las 6 de la mañana de la iglesia El Taller del Maestro, acá en Torreón, Coahuila, México. Y este devocional, Dios nos ha puesto en el corazón nombrarle un pedacito de pan de la mesa del Rey. Un pedacito de pan de la mesa del Rey. Así que, amado hermano, pues ya estamos aquí, ¿verdad? Ayer nos quedamos en esa palabra bendita que nos describe la Escritura en Éxodo capítulo 1. Y nos empieza a hablar, hermano, del nacimiento de Moisés, y empieza a hablarnos de la comisión, ¿verdad?, que Dios tenía para Moisés. Pero déjeme decirle algo en el nombre de Jesús, hermano. Ayer, en estos pocos versos, nos quedamos en el verso 8 del libro de Éxodo capítulo 1. Y bien, usted recordará, usted que me vio ayer, usted que nos sintonizó el día de ayer, Dios nos enseñó poderosamente, porque el interés de Dios es que usted y yo podamos crecer en el ministerio. El interés de Dios es que usted y yo podamos ser efectivos en el ministerio. Un interés muy particular de Dios es que tengamos esa vigencia en lo arduo de la batalla. Nosotros no vamos a estar viviendo de derrotas pasadas. Usted y yo vamos a estar viviendo de glorias venideras, de victorias que de una u otra manera hemos tenido por la estrategia que Dios ha puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amado hermano, en el nombre de Jesús, no deje que nada ni nadie frene el ministerio que Dios tiene para su vida, para su familia. No vamos a dejar, hermano, porque de una u otra manera somos un cuerpo en Cristo. Y posiblemente, ¿verdad?, usted sea mano, otro hermano sea pie, yo sea la planta de los pies, no lo sé, pero todos nos necesitamos. Todos necesitamos que estar por ahí orando unos por otros, y siempre tomando muy en cuenta que la honra, la gloria, el honor y el reconocimiento es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordando que Él es un Dios de pactos. Él es un Dios de pactos. Él es un Dios de pactos. Y no se nos olvide eso. Así que, mire, le quiero mandar saludos a todos aquellos hermanos que nos ven por medio de internet, a todos nuestros amados hermanos que menciono día con día, ¿verdad? No quiero decir nombres, voy a apuntar ya los nombres para mencionarlos, ¿verdad? Pero sí nos ven, nos sintonizan de Puerto Rico, de Bolivia, de Perú, de Guatemala, de Argentina, nos sintonizan de Estados Unidos, de algunas ciudades, y de una u otra manera, pues del interior de nuestra República Mexicana. Hermano, nosotros solamente venimos a aprender lo que Dios viene a enseñarnos el día de hoy. No podemos ponernos como los absolutos, o no venimos nosotros a presentar una verdad absoluta. ¿Quién tiene la verdad absoluta? Solamente Dios. Solamente Dios. Así que, hermano, veíamos nosotros el día de ayer cómo Jacob salió, ¿verdad? Jacob salió y partió a Egipto, de su ciudad, ¿verdad? Entró a Egipto estando en el poder José, y pues fueron bendecidos, fue bendecida la familia de José. Y hacíamos mucho énfasis de algo el día de ayer. A lo que hacíamos nosotros alusión era a que José había guardado su corazón, porque Dios lo había tratado en medio de muchas circunstancias muy duras, muy difíciles. Y lo que usted y yo tenemos que tomar muy en cuenta, que cuando Dios tiene para nosotros un ministerio de poder, siempre nos va a tratar en todas las áreas de nuestra vida, y posiblemente vayamos a aguantar o posiblemente no vayamos a aguantar. Pero sí estoy seguro de algo: en todo lo que el Señor pueda meternos, siempre nos va a dar la salida. Dios no va a poner en nosotros cargas que no podamos soportar, dice la palabra, y yo lo creo, hermano, en el nombre de Jesús. Entonces, en medio de todas las circunstancias no gratas, en medio de todos los desiertos, en medio de todos los mares embravecidos, usted y yo tenemos que entender que si estamos ahí es porque Dios nos ha dado una estrategia, Dios nos ha dado la salida.
y esa salida se llama Jesús. Esa salida se llama Jesús. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, dice la palabra que con él, que le nacieron a Jacob cerca de 70 y José estaba en Egipto, hablando en el verso 5, pero en el 6 dice, murió José. Murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Hermano, que el Espíritu Santo selle esta enseñanza en nuestros corazones y que sea de bendición para la mesa donde usted y yo servimos. Recuerde que en este programa, en este devocional de las 6 de la mañana, hemos puesto, hermano, siempre como ejemplo que cada congregación es una mesa. En esa mesa Dios puso a alguien para que sirviera, siendo Él la mesa, siendo Él el pan, siendo Él la copa, siendo Él el vino, siendo Él la lámpara, siendo Él el aceite. En todo tenemos que dar un balance en nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra que los hijos de Israel fructificaban y se multiplicaban y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Pero el enemigo no se iba a quedar así nada más, porque dice la Escritura en el verso 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo al pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra o se vaya de Egipto. Hermano, recuerda algo en el nombre de Jesús. Para el enemigo, usted y yo somos una amenaza. Usted y yo somos una amenaza. ¿Por qué? Porque estamos predicando vida sobre muerte. Estamos predicando restauración sobre lo que Él derribó. Estamos predicando, hermano, a aquel que vino a deshacer las obras del enemigo. Estamos predicando, hermano, al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Entonces, el enemigo siempre va a querer que no se levante alguien a predicar la palabra. Por eso hay circunstancias, hay tremendas situaciones, y lo decía yo, es desagradable ver cómo cuando se está levantando un ministerio en alguna congregación, no se mira como apoyo, sino se mira como amenaza. O simple y sencillamente, ¿verdad? Hay indiferencia, si se levanta bien y si no se levanta, mejor. Y no debe de ser así, porque estaríamos formando parte de las estrategias de Satanás. Por eso dice la palabra que entre tanto se levantó otro rey, otro rey sobre Egipto que no conocía a José. Y recuerde que nuestro José, el José de nuestros tiempos, se llama Jesús. Hay gente que se va a levantar. Todo aquel que se levanta en contra del conocimiento de Dios es porque no conoce a Jesús. Entonces, de una u otra manera, el enemigo, ¿verdad?, siempre se va a encargar de boicotear, de minar los planes de Dios. Y sobre todo en este tiempo lo estamos viendo, amados hermanos, de cómo el enemigo ha sembrado el terror, ha sembrado el pánico, y muchas de las veces, mire, tiene a la iglesia o a las congregaciones, ¿verdad?, las tiene por ahí, ¿verdad?, peleándose unas con otras, buscando hacer eventos para ver quién se lleva la mayor tajada de aplausos, sin considerar que el enemigo está agarrando ventaja en este momento, en esta tierra. Pero el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, hermano. Usted y yo hemos de llevar el pan de cada día. Usted y yo, hermano, vamos a declararnos en victoria para la honra y gloria de Dios. Y entonces dice aquí la palabra, algo que me llama mucho la atención, hermano, en el nombre de Jesús. Dice en el verso 12, por cuanto más oprimían al pueblo, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Para qué son, verdad, todas aquellos tratos, aquellos procesos? Para crecer, para madurar, hermano. Usted y yo tenemos que tomar en cuenta que en medio de los desiertos vamos a madurar. Si es que asimilamos el desierto para enseñanza de nuestro
de nuestro ser, se puede decir así, hermano, recordando que no nada más es crecer en estatura, sino crecer en las áreas en que crecía nuestro Señor Jesucristo, amado, que crecía en estatura, crecía en sabiduría, crecía en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Y de una u otra forma el Señor enseñándonos que mientras más venga la opresión, más tenemos que madurar, más tenemos que hacer énfasis de la palabra, más tenemos que dedicarnos al mensaje de Dios. No vamos a estar cómodamente esperando o viendo las estadísticas que se nos dan por medio de la televisión, por medio de los programas de noticieros, hermano. No vamos a estar nada más nutriéndonos de las estadísticas, ¿verdad? De todo lo que se está llevando esta pandemia, todo lo que está causando esta pandemia. Pero nosotros, hermano, tenemos que tomar muy en cuenta que en tanto más se nos oprima, más tenemos que madurar, más tenemos que crecer. Usted y yo no fuimos llamados para oprimir al pueblo. Usted y yo no fuimos llamados para maltratar al pueblo. Hay gente que ha confundido la estrategia. Hay gente que ha confundido, hermano. Ayer mencionábamos que teníamos que tener mucho cuidado de lo que sale de nuestra boca. Tener mucho cuidado que la palabra que salga de nuestra boca sea una palabra sazonada, sea una palabra bien intencionada, sea una palabra sin fingimiento, sea una palabra sin hipocresía, sea una palabra que viene de un corazón restaurado, o si no, que viene de un corazón en proceso de restauración, porque no estamos terminados. Entonces dice la palabra, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, hermano. Esto es lo que tenemos que hacer en este tiempo, amén. En medio de la opresión, crecer. En medio de la opresión, hermano, poder nosotros aprovechar para tener esa intimidad con Dios y decirle: Padre, dame estrategias de guerra más poderosas, claro, tomando en cuenta que la estrategia de guerra más poderosa a vida y por haber es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero estoy hablando, ¿verdad?, de estrategias de comportamiento, de estrategias de astucia, que tenemos que tomar muy en cuenta que en medio de la astucia del enemigo, nosotros, ¿verdad?, teniendo que ser más mansos que las palomas, pero astutos como las serpientes. Saber, no ignorar las maquinaciones del enemigo, y por sobre las maquinaciones del enemigo, usted y yo, hermano, ya estar un paso más adelante. Viene la opresión, pero usted y yo ya estamos nutridos del mensaje de Dios. Usted y yo no golpear al ahí se va. No, usted y yo tener que dar esos golpes certeros, hermano, en el nombre de Jesús. Dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Porque bueno, desgraciadamente el enemigo no tiene misericordia. El enemigo no tiene misericordia, y más cuando él sabe que Dios te ha dado a ti un gran ministerio, que Dios te ha puesto sobre naciones, que Dios te ha dado o te ha llamado para ser ese instrumento en sus manos. No dejes que nada ni nadie te robe la paz. No dejes que nada ni nadie te haga sentir menos, a menos que tú lo consientas, hermano, en el nombre de Jesús. Aquí los egipcios hicieron servir doblemente, con más dureza hicieron servir al pueblo de Israel, hermano. Pero dice la palabra que mientras más los oprimían, más ellos crecían, más se multiplicaban. Dice: y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todos sus servicios, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras, dice, de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sífora y otra se llamaba Fúa, amado. Entonces las parteras, ¿verdad?, recibieron una instrucción, ¿verdad?, de parte del faraón, para que todos aquellos que nacieran, ¿verdad?, para que todos aquellos siervos, se puede decir a futuro, ¿verdad?, todos aquellos niños que nacieran, ¿verdad?, no permitieran que nacieran. Esa es la palabra. Por eso dice la palabra aquí en el nombre de Jesús. Dice: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matarlo.
Y si es hija, entonces que viva. El faraón tenía la instrucción de depurar al pueblo de Israel, hermano. Así como hoy en tiempo el enemigo está haciendo de las suyas, aún en las congregaciones, para depurar, amado, a todo aquel nuevo ministerio que nazca. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, yo no soy muy partidario de que se levante un nuevo ministerio, ¿verdad? Pongo un ejemplo: si se levanta un ministerio nuevo cerca de esta iglesia, lo primero que tengo que hacer yo es apoyar ese ministerio, aunque no lo conozca, porque al fin de cuentas, ¿verdad?, Dios es el que va a hacer la obra por medio de una conducta del reino, por medio de una conducta que favorezca el crecimiento del reino de Dios. Yo no voy a ser opositor, porque desgraciadamente podemos caer en estar, ¿verdad?, por ahí enlistados como un pueblo opositor, y eso no nos va a traer garantía de que un día estemos delante de nuestro Señor Jesucristo sentados a su mesa. Por eso aquí dice la palabra que el faraón le dice a Cifra y le dice a la partera Fúa: hermano, cuando asistáis a las hebreas en los partos, si ven que es niño, mátenlo. Y si es niña, pues que viva. Amén. Porque de una u otra manera sabemos, hermano, que si un niño crece, siempre va a tener esos propósitos que Dios va a poner en el corazón, y que Dios va a poner generaciones en sus lomos, para que de una u otra manera sea de bendición a su pueblo. Pero bueno, una niña, ¿verdad?, se puede tomar como un instrumento, como un objeto para los egipcios, y que de una u otra manera, lejos de que sean vientres productivos para la edificación del reino de Dios, pues van a ser, ¿verdad?, aquellos vientres que van a recibir de los lomos egipcios, hermano, para hacer aquel pueblo en contra de la voluntad de Dios. Entonces el faraón siempre va a tomar muy en cuenta esas estrategias para destruir a esos nuevos ministerios. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, ver nosotros la manera de canalizar, la manera de estar observando a los nuevos ministerios que se levantan en las congregaciones en las cuales usted y yo servimos. Amén. A mí me ha pasado, para honra y gloria de Dios, ¿verdad?, que se han acercado nuevos ministerios de otras iglesias para pedir consejería. Siempre yo les recalco: busquen a su pastor, busquen a sus pastores, busquen a sus líderes. Y siempre me da tristeza, ¿verdad?, me da tristeza ver que en lugar de que ellos puedan decirnos: vamos a buscar, digan: es que tenemos años queriendo hablar con ellos, tenemos años queriéndole plantear nuestro sentir, tenemos años queriéndonos acercar a ellos. Y es una tristeza, hermano. Claro, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que dentro de todo, ¿verdad?, el árbol por el fruto es conocido. Entonces dice la palabra en el nombre de Jesús, que dando esa instrucción, dice: pero las parteras temieron a Dios. Las parteras temieron a Dios. Como cuando Pedro le dice a aquellos religiosos: es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. Y las parteras, ¿verdad?, dice la palabra que temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Amén. Sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Sí, estaban en aprietos, las parteras estaban en aprietos. Como ya bien sabemos, lo leíamos al principio, recuerda que estamos en este devocional de las 6 de la mañana aprendiendo de la vida de Moisés, aprendiendo del nacimiento de Moisés. Y recuerde, hermano, en el nombre de Jesús, que sobre todo el Señor siempre va a tomar o va a preservar la vida, hermano, de todo aquel que está dentro de sus propósitos para ser un libertador. Y hoy yo me atrevo a decir, hermano, en el nombre de Jesús, que por mucho que nosotros tengamos limitaciones, por mucho que nosotros tengamos, ¿verdad?, situaciones no gratas a nuestro corazón que puedan estarnos frenando, déjame decirte algo, hermano: dentro de las limitaciones o de nuestra debilidad se va a perfeccionar el poder de Dios. Se va a perfeccionar el poder de Dios, hermano. Por eso dice la Escritura, hermano: y las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Efectivamente, hermano,
Efectivamente, pues son robustas y dan a luz antes de que las parteras lleguen a ellas. ¿Por qué? Porque siempre Dios va a ir un paso adelante, hermano. Dios siempre va a ir un paso adelante, y dice la palabra: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Entonces, en medio de la opresión, en medio de que los egipcios estaban oprimiendo al pueblo de Israel, lo decíamos y hoy lo volvemos a confirmar, lo que dice aquí el verso 20: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. En medio de la opresión, en medio de la desesperación, en medio de los problemas, en medio de los desiertos, en medio de los mares embravecidos, hermano, usted y yo tenemos que crecer. Usted y yo tenemos que aprovechar todas las circunstancias difíciles para madurar, y sobre todo el consejo que yo siempre he dado, hermano, en el nombre de Jesús, porque lo he tomado y me ha servido, es guardar nuestro corazón. Guarda tu corazón, varón, mujer, joven, señorita, para que puedas guardarle el corazón a tu familia. Guardemos nuestro corazón, hermano, porque siempre va a haber fieles colaboradores del enemigo. ¿Para qué? Para hacernos cesar, para hacernos menguar, para deshacer el ministerio que el Señor ha puesto, que usted y yo, amado, pongamos por obra en esta tierra. Así que recuerden el nombre de Jesús. En medio de lo que se levante, usted y yo, la estrategia más poderosa que tenemos es guardar nuestro corazón. Que vienen chismes, murmuraciones, se levantan falsos, hermano. ¿Y sabe qué es lo más triste? Lo más triste es cuando se levanta la oposición en la misma congregación. Y claro, lo hemos visto en este devocional, en este tiempo de enseñanza, de que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y usted no puede cortar la cizaña, porque una de esas puede cortar el trigo. Pero sí sabemos, hermano, quién es el que puede distinguir, amado, en la cizaña del trigo, porque a la vista del hombre nos podemos nosotros dar cuenta, hermano, en el nombre de Jesús, que está viendo usted la cizaña y pareciera que viera el trigo. Nada más que hay alguien, hermano, que pesa el corazón de todo ser humano. Y déjeme decirle algo, cómo se puede distinguir la cizaña del trigo. La cizaña en apariencia es igual que el trigo, pero no da fruto. No da fruto. Así que usted y yo tenemos que tomar muy en cuenta, hermano, cuando se levanta una oposición en una congregación, es porque se está multiplicando la cizaña. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el enemigo va a usar a este tipo de personas o a este tipo de mensajeros para hacer cesar la obra de Dios. Así como hoy lo vemos, como el faraón le dice a las parteras, le dice a Cifra, le dice a Fúa, nombre de las parteras: ¿saben qué? Cuando asistan a las hebreas, cuando asistan en los partos a las hebreas, si ven que es un niño, mátenlo, mátenlo. Porque si se logra, va a ser de oposición. Porque si se logra, en una de esas hasta nace el Salvador de los hebreos. Pero mire, de una u otra manera, Dios puso gracia delante de las hebreas, hermano. Dice que en el nombre de Jesús, dice que Dios hizo bien a las hebreas. Cuando nosotros obramos conforme al corazón y a la estadística, hermano, y a la estrategia de Dios, siempre Dios va a poner gracia en nosotros delante de los hombres. Así que no nos preocupemos, hermano. Cuando se levanta oposición en las congregaciones, no hay más que redoblar los tiempos de oración, de intercesión. No se trata, hermano, de usar estrategias humanas, no se trata de ir a confrontar personas, no se trata, hermano, por ahí de multiplicar todavía la oposición. Si de por sí, hermano, el enemigo se ha filtrado por medio de colaboradores que tienen apariencia de piedad, que saben fingir la fe, hermano, en medio de las congregaciones para hacerla cesar. Y recuerda, hermano, siempre van a ir en contra del liderazgo. Siempre van a ir en contra del liderazgo. Hay un programa sobre la visión que pasamos los miércoles para honra y gloria de Dios. Y hace poco lo pasamos. Y el tema era: ¿por qué se alejan las familias de las iglesias? ¿Por qué se alejan las familias de las congregaciones? ¿Y qué es lo que nosotros escuchamos al respecto? Es que es una familia problemática, es que es una familia que no se quiso comprometer, es que es una familia que siempre a todo le ponía peros. Siempre se va a escuchar eso. Y decíamos nosotros en ese programa: este es un tema tabú.
Este es un tema que no se habla en las congregaciones, porque posiblemente las familias se alejan, ¿verdad? No por el sentir de no querer trabajar o de estar siempre mortificando al liderazgo. En ocasiones las familias se alejan porque el problema no son ellos, el problema puede ser el pastor, el problema puede ser el líder, el problema podemos ser nosotros, hermano. Y recuerde, Dios nos llamó a ser parte de la solución, no parte del problema. Usted y yo vamos a ser como esas parteras, ¿verdad? Esas parteras llamadas cifra, llamada FUA, que de una u otra manera podamos nosotros estar apercibidos cuando el enemigo manda estrategias para destruir el ministerio al cual usted y yo, por gracia y misericordia de Dios, estamos llevando a cabo. Seamos aquellos receptores, seamos aquellos que se aperciben, hermano, y tengamos bien puesta la armadura para que nos sirva, hermano, y poder resistir contra todo ataque que se levante en contra del ministerio que usted y yo estamos llevando a cabo para su honra y para su gloria, hermano, en el nombre de Jesús, amén. Así que, hermano, estamos en Éxodo capítulo 1, en el llamamiento, en el nacimiento de Moisés, y estamos por ahí, ¿verdad? Haciendo o tomando como ejemplo, hermano, lo que Dios hizo, amado, lo que Dios pudo hacer por medio de estas parteras. Dice la palabra en el nombre de Jesús que el faraón, al ver que no le fue muy efectiva esta estrategia, amado, por medio de las parteras para matar a los niños que nacieran en aquel tiempo, dice la escritura que por haber las parteras, haber temido a Dios, Él prosperó sus familias. Amén. Él prosperó a sus familias. Entonces, en el verso 22 del capítulo 1 del libro de Éxodo dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echar al río a todo hijo que nazca, a toda hija preservar. Amado, maten a los niños y preserven a las niñas. Amado, en el nombre de Jesús, amén. Maten a los niños y preserven a las niñas. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús, entrando al capítulo 2 del libro de Éxodo, nos vamos a encontrar en el encabezado con el nacimiento de Moisés. Esa es la comisión del enemigo: matar a todo Moisés, matar a todo aquel hermano que de una u otra manera lleva la estrategia para libertar al cautivo, lleva la estrategia, hermano, o lleva el pan de cada día que va a hacer, hermano, que el hambriento pueda recibir la estrategia por medio del pan, y ese pan lleve los nutrientes correctos y en su tiempo pueda ser, hermano, aquel que se levanta como aquel paralítico del libro de los Hechos, para darle la honra, la gloria, el honor y el reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo fuimos llamados, hermano, a ser portadores de un mensaje que liberta al pueblo. Usted y yo fuimos llamados, hermano, como fue llamado Moisés. Y así, hermano, usted y yo poder tener la estrategia muy firme, y la estrategia muy firme se llama Jesús. Recuerde, hermano, que estamos en este devocional, un pedacito de pan de la mesa del Rey. Amén. Saludo ahí a mis hermanos que nos están sintonizando. Saludo por ahí a Jorge Carrillo. Dios te bendiga, hermano. También dice: la consumación, no hay más tiempo. Lo está viendo, dice. Bendiciones en el nombre de Jesús. Los bendecimos. Si pueden ponernos de qué lugar o de qué ciudad nos están sintonizando, cuál es su congregación, amado, en el nombre de Jesús. Pues bueno, aquí vamos a mencionarlo, amén. Recuerde que usted que me está viendo, ¿verdad?, es parte del cuerpo como lo soy yo. Usted necesita aprender de mí y yo necesito aprender de usted. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, me da gusto que de una u otra manera estemos entrelazados el día de hoy en punto de las 6 de la mañana para aprender lo que Dios quiere enseñarnos a usted y a mí en este tiempo. Por eso dice la palabra: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Dice: y la concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le acontecería.
Dice la palabra en el verso 5 del capítulo 2 del libro de Éxodo que estamos viendo: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio aquella arquilla de carrizal, y vio una criada suya, la envió para que la tomase, y cuando la abrió vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Tenía la característica, hermano, recordamos en el nombre de Jesús que la madre ya no podía esconder más al niño, lo tenía por ahí escondido por 3 meses, y la estrategia en ocasiones se puede ver muy cruel, como que hace una canasta, ¿verdad? Por ahí impermeabiliza esa canasta para que no se hunda, pone al niño en esa canasta y déjalo que corra en el río, amén. ¿Cuál va a ser su destino? No lo sabía la madre, pero sí tomaba muy en cuenta, hermano, que dentro de esa canasta estaba más seguro que en su casa. Así que usted y yo tenemos que venir, hermano, así como usted y yo venimos, ¿verdad?, al río de Dios, y de una u otra manera vimos, hermano, vimos que aquella canasta, estando en el río, hermano, y de esa canasta salió aquel niño que en su tiempo fue llamado Moisés, porque de las aguas fue sacado. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando descendimos de Egipto, hermano, en nosotros, ¿verdad?, en nosotros se manifestó aquel niño llamado Jesús. Ahora lo que tenemos nosotros que encargarnos, hermano, que el niño crezca en nosotros, que nuestro Señor Jesucristo no se quede niño en nuestros corazones, amén. Recuerde que hay fiestas, ¿verdad?, fiestas tradicionales, ¿verdad?, que hacen mucha alusión, ¿verdad?, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero hacen alusión a nuestro Señor Jesús niño. ¿Por qué? Porque al mundo le conviene que Jesús se quede niño, porque duermen al niño para que los grandes, ¿verdad?, se hagan fiesta, para que los grandes por ahí, hermano, hagan y deshagan en ese tiempo. Se toma como pretexto el nacimiento de Jesús para hacer grandes fiestas donde, bendito Dios, se manifiesta más el tema de Sodoma y Gomorra, hermano. Se manifiesta más la depravación que la fiesta o en festejar aquel que supuestamente están festejando, llamado Jesús. Usted y yo tenemos que tomar muy en cuenta que en nosotros tenemos que entender que así como creció Moisés, así como creció nuestro Señor Jesucristo, estando bajo la cobertura de una casa, no se quedó niño. Dice la palabra que crecía en sabiduría, no se quedó ignorante, dice que creció en conocimiento. No se quedó ignorante de la palabra de Dios. Dice que crecía en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Estaba tan balanceado. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó ese crecimiento para que usted y yo tomemos como ejemplo, ¿verdad?, que en todas las áreas de nuestra vida tenemos que crecer. Y más en lo emocional, hermano. Para que lo emocional no controle nuestra vida, tenemos nosotros que entender que la palabra o el mensaje sacado de las aguas, llamado Jesús, va a ser el que va a repercutir en el corazón, para que usted y yo en el tiempo de la angustia podamos estar nutridos, podamos estar fortalecidos. Claro, se puede vivir el tiempo de duelo, claro que se puede, pero no podemos nosotros abandonarnos a la depresión o a la desesperación, sabiendo que ya hay alguien con la mano extendida, escuchando o esperando escuchar nuestro clamor, como dice el Salmo 40, amén, en el nombre de Jesús. Entonces la hija de Faraón hizo sacar a Moisés, amado, en el nombre de Jesús. Dice la palabra en el verso 7, entonces su hermana dijo a la hija del Faraón: irá a llamar una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Dios siempre ordena todo, hermano. Dios siempre va a estar en control de todo. No nos desesperemos en medio de lo que está pasando. Dios siempre va a tomar todo, ¿verdad? Va a tener todo en control. Y aquí la cuestión es que usted y yo lo podamos entender. La cuestión es que seamos prudentes. La cuestión es que seamos tolerables, pero sobre todo en medio de esa prudencia y de esa tolerancia poder estar siendo equipados por medio de la oración, por medio de la intercesión, por medio de los periodos de enseñanza, siempre equipados
equipados, recordándoles lo que hizo nuestro Señor Jesucristo antes de subir a lo alto. Dice que subiendo a lo alto, llevando consigo la cautividad, dio dones a los hombres, nos equipó. Así que nadie puede decir que Jesús se fue a sentar al trono y nos desamparó. No, porque después de que nos equipó, nos dio esos dones, hermano, que nosotros tenemos que cuidar y que anhelar que se manifiesten día con día en nuestra vida. Dice que nos dejó una armadura, y esa armadura es para que esté en nosotros bien puesta. Amén. Bien puesto el yelmo, bien puesta la coraza, bien puesto el cinto de la verdad, bien puestas las sandalias, bien puesta, hermano, la espada en la mano, bien puesto el escudo en nuestra otra mano, y así poder tener esa vigencia en medio de la batalla, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, un cafecito para gloria de Dios. Ayer platicaba yo con algunas familias, platicaba con una familia de otra iglesia, ¿verdad? Que ven este devocional, ¿verdad? Hay una problemática que se está levantando en las congregaciones, y es que el enemigo ha puesto, ¿verdad?, un velo en el liderazgo, ¿verdad?, pensando que estamos en tiempo de vacaciones. No es así. Tenemos que estar muy de mañana aprendiendo, muy de mañana orando, hermano, y durante el día para lo que pueda estar aconteciendo, estar preparados para dar la batalla. No son vacaciones, hermano. Esto es venir a la mesa del Rey por el pan de cada día y llevar ese pan a la mesa, hermano, y a aquellos que están sentados en esa mesa en la cual Dios te puso a servir. Recuerda algo, lo que aquí Dios nos está enseñando solamente es un pedacito de pan de su mesa, para que de ese pedacito de pan en la oración, por medio de la oración y la intercesión, se pueda multiplicar, hermano, y pueda llevarse ese pan a la boca todo aquel que está sentado en la mesa, todo aquel que está congregándose en la congregación, valga la redundancia, o en la iglesia que tú estás presidiendo. Hermano, no es tiempo de estar confortados, no es tiempo de estar, ¿verdad?, por ahí diciendo no pasa nada. Claro que está pasando, y está pasando, y la situación está grave. ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos que entretenernos en cuestionamientos y muchas veces sin fundamentos. Usted y yo tenemos que entender que tenemos que apasionarnos en la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que entender que tenemos que equipar a un pueblo para que pelee en medio de la batalla. Entonces me decía esta familia, es que cuando llegamos a la iglesia, como éramos portadores, ¿verdad?, de un capital en cuanto a lo económico, ¿verdad?, de inmediato nos pusieron a servir. Y algo que me llamaba mucho la atención, que me decía esta familia, es que nosotros llegamos, ¿verdad?, como soldados heridos. Nosotros, poniendo este ejemplo, llegamos, ¿verdad?, a la iglesia heridos, y de inmediato nos pusieron a servir. Es como cuando al soldado llega, ¿verdad?, no sabe pelear y lo mandan a la guerra. Y sí, efectivamente. Déjame decirte algo, un soldado herido no es efectivo. Un soldado dañado causa bajas. Y desgraciadamente nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, hermano. Sí, no se puede estar delegando ministerios nada más para que no se vayan de la iglesia. No se puede estar delegando ministerios porque tal vez son los que más diezman o son los que más aportan en cuanto a lo económico. No se puede estar, ¿por qué? Porque es estarlos exponiendo, es estarlos aventando a las manos del enemigo, porque no tienen una preparación. Lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros amados hermanos, a cada hijo ministerial, lo primero que tenemos que enseñarle, hermano, número 1, a arrepentirse. Número 2, después del arrepentimiento venga un genuino convertimiento. Número 3, hay que enseñarles que con el diablo no se juega. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que le coquetea al diablo, hermano. Hace y deshace en el mundo y viene a querer servir en la casa de Dios. Y no me estoy viendo religioso. Líbreme Dios, hermano. Líbreme Dios, amén. No quiero verme como admirado. Líbreme Dios, hermano.
No me quiero ver como admirado, pero sí le digo algo. Hay que preparar al pueblo antes de mandarlo a la batalla. Hay que equipar al pueblo. Se tiene que equipar con la palabra de Dios. Se tiene que enseñar al pueblo a exaltar y adorar a Dios. Todo esto es un balance. Hay gente que le mortifica la alabanza, pero quiere predicar. Hay gente que dice que es más importante la palabra que la alabanza, y no me dice eso la Biblia. ¿Por qué? Porque David era un adorador. David era un adorador. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando hay tiempo de alabanza es en el tiempo en que Dios prepara la tierra para que venga la semilla a ser depositada en esa tierra ya bien labrada, y en su tiempo se dé el fruto correcto, agradable al paladar del Padre, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque en ocasiones decimos, ay, está la alabanza, mejor llego a la palabra de Dios, llego al mensaje. Y muchas veces hasta cuestionamos, muchas veces hasta podemos pensar, ¿quién va a predicar? Ay, no, hoy va a predicar este hermano y me cae mal. Hoy va a predicar esta hermana y me cae mal. O simplemente, ¿verdad? Podemos decir, ¿qué me va a enseñar este hermano? ¿Qué me va a enseñar esta hermana? Hermano, le voy a decir una cosa. Hasta por medio de un burro el Señor nos puede enseñar. Hasta por medio de un asno el Señor nos puede enseñar. Así que el Señor tiene que preparar en medio de su alabanza. El Espíritu Santo tiene que estar preparando, metiendo el arado en el corazón, en la tierra más endurecida, para cuando llegue el tiempo de sembrar la semilla, ese mensaje de poder, ese mensaje de unción llegue y sea sembrado en la tierra, que un día tal vez fue un corazón endurecido, tal vez fue aquella persona de dura cerviz, pero por ese mensaje que fue depositado en ese corazón bien preparado, va a dar un fruto agradable al corazón del labrador. Como dice Pablo, porque el labrador, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero. El labrador se llama Jesús, hermano. El labrador se llama Jesús. Él quiere venir a meter el arado en la tierra de nuestro corazón. Él quiere venir y meter el arado, ¿para qué? Para que el mensaje que Él pone en boca del liderazgo, en boca de los pastores, hermano, pueda tener ese efecto deseado. Porque al fin y al cabo el que va a regar es Él, el que da el crecimiento es Él. Nosotros simple y sencillamente tenemos que ser esos instrumentos para su honra y para su gloria, y poder llevar un mensaje claro. Usted y yo no fuimos llamados a llevar confusión, hermano. Líbreme Dios, líbreme Dios. Usted y yo no vamos a llevar ocurrencias. Usted y yo no vamos a llevar mensajes torcidos. Usted y yo no vamos a llevar mensajes, ¿verdad?, de desaliento. Usted y yo no vamos a llevar mensajes de juicio. Usted y yo vamos a llevar las buenas nuevas de salvación. Usted y yo vamos a llevar un mensaje que va a restaurar, un mensaje que va a sacar del cautiverio a aquellos que posiblemente nunca han querido salir. Entonces dice la palabra en el nombre de Jesús, en el verso 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso el nombre de Moisés, diciendo, porque de las aguas te saqué. Amén. Entonces, bueno, ya creciendo, hermano, ya creciendo, dice en el verso 11, que en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, y salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, que no estaba nadie viendo, según él, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y lo escondió en la arena, hermano. Hay una palabra que a mí me llama mucho la atención y que ha sido de bendición a mi vida, porque es un estilo de vida. Yo lo tomo como un estilo de vida. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo menciona, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el estilo de vida. Llevar o tener una vida de cruz. Amén o no amén. ¿Por qué le digo esto, hermano? Se lo digo porque de una u otra manera, aquí dice la palabra que Moisés, viendo el maltrato de un egipcio hacia un hebreo, dice que fue y lo defendió matando al egipcio, pero dice que lo escondió. Amén. Lo escondió. Y después, hermano, me dice la escritura que al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, se peleaban entre sí. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo?
Y le respondió aquel hombre: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Efectivamente, hermano, recordemos algo. Dios usa los desiertos. ¿Para qué? Para que en esos desiertos quede sepultado el egipcio que usted y yo llevamos dentro. ¿Amén o no amén? Se lo voy a repetir. Cuando la palabra de Dios me enseña que tomemos nuestra cruz, nos neguemos a nosotros mismos y le sigamos, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, como dice el Salmo 24, ¿quién subirá al monte santo de Dios? Limpio de manos, puro de corazón, el que no ha desviado su mente a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Entonces nosotros tenemos que entender que ese es un modelo para subir a la presencia de Dios. Pero siempre tiene que haber una negación, que el viejo hombre, hermano, el viejo hombre no se levante, que el Esaú que llevamos dentro, el Esaú rencoroso, el Esaú, hermano, que de una u otra manera, ¿verdad?, vengativo, no se levante, porque vamos a causar mucho daño. Eso es levantarse en estrategias humanas, eso es querer hacerle al héroe en nuestras estrategias. Entonces tomemos muy en cuenta, ¿quién puede subir al monte santo de Dios, hermano, cargando una cruz? ¿Quién? Nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz, o el compromiso que conlleva el servirme. Y el compromiso que conlleva el servir a nuestro Señor Jesucristo es el estar muriendo día con día a nuestro viejo hombre. Así que si se presentan desiertos espantosos, desiertos prolongados, hermano, en el nombre de Jesús, es porque el Señor quiere que dejemos en el desierto al egipcio y a los métodos humanos, hermano, que no sirven y ni son efectivos en la obra de Dios, que dejemos allí, sepultemos al egipcio que llevamos dentro, y así el Señor nos pueda comisionar. Recordemos en el nombre de Jesús que Moisés había intentado salvar a sus hermanos, pero falló. Porque no era el tiempo. Tenía el sentir, veía la necesidad, veía la opresión de los egipcios hacia los hebreos, hermano. Veía la opresión. Al grado que me enseña aquí la palabra que mató a un egipcio, hermano. Y después quiso ir a intervenir en una pelea de 2 hebreos. Hermano, en el nombre de Jesús, nosotros tenemos que entender que la mentalidad que Dios nos ha llamado a tener es una mentalidad conciliadora, pero dentro de las estrategias de Dios, amado, en el nombre de Jesús. Entonces dice la palabra, hermano, que Moisés había intentado salvar a sus hermanos, pero falló. Porque todavía no era el llamado, todavía no era su tiempo. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, dice la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, hablando o leyendo en el verso 20, haciendo alusión a lo que yo le estoy mencionando. Dice la palabra: en aquel mismo tiempo nació Moisés, fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. 40 años, hermano. 40 años aprendiendo la sabiduría de Egipto. 40 años aprendiendo la sabiduría de Egipto, empapándose de la sabiduría de Egipto. Ahora, ¿cuánto tiempo se requería? Para hacer una limpieza profunda y una sanidad interior del corazón de Moisés? ¿2 meses? ¿3 meses? 40 años. 40 años para quitar lo egipcio que todavía él traía dentro. Y cuando hablo de lo egipcio que podamos tener usted y yo todavía en el corazón, son esos métodos humanos, esos métodos que confrontan, esos métodos que lastiman, esos métodos que enjuician, esos métodos que quieren excluir, hermano, al pecador del cielo. Y no es así, hermano. Al pecador no se le excluye del cielo. Al pecador se le predica la palabra, y que si se arrepiente, hermano, va a ser partidario de estar con nosotros sentado en la mesa del rey algún día. ¿Por qué? Porque Dios ama al pecador, que aunque aborrece el pecado, pero para eso estamos usted y yo en esta tierra, para llevar las buenas nuevas, para llevar el mensaje, hermano,
para llevar el mensaje que Dios puso en nuestros corazones. Por eso dice la palabra, y fue enseñado. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 7, en el verso 22. Lo estamos entrelazando con lo que dice Éxodo capítulo 1 y Éxodo capítulo 2, hablando del nacimiento de Moisés y hablando, hermano, del llamado de Moisés. Y dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. 40 años, hermano. 40 años aprendiendo la sabiduría de egipcia, y era poderoso en palabras y en obra. Y era poderoso en palabras y en obra. Amado, la sabiduría que manejaba Moisés, hermano, era una estrategia de hombres, era una estrategia de esta tierra, era una estrategia que no iba a servir para el propósito al cual Dios lo estaba llamando, hermano. Por eso dice la palabra en el nombre de Jesús, hermano, dice la palabra que en el capítulo 3, dice, hablando ya del llamamiento de Moisés, miren lo que dice en el nombre de Jesús. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Amén o no amén. Entonces, Dios lo estaba enseñando, hermano. Dios lo estaba enseñando a cómo llevar o a cómo dirigir a un pueblo por medio de esas ovejas. Porque dice la palabra que las pasaba por el desierto y las hacía llegar, hermano, a Horeb o al monte de Dios. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Usted y yo tenemos que saber llevar en medio de los desiertos a aquel pueblo que Dios nos ha comisionado, sea poco, sea mucho. Total, hermano, para poder conducir a la presencia de Dios, para poderlos conducir en la enseñanza, para poderlos conducir en la oración, en la intercesión, en el ayuno, en todo lo que conlleve, hermano, el bendito y santo ministerio de Dios, al cual usted y yo fuimos llamados, por gracia y misericordia, por gracia y misericordia, declarando que Dios es un Dios de pactos. Amén o no amén. Y ya vemos nosotros, hermano, en el nombre de Jesús, mire, para confirmar lo que le estoy mencionando, lo que decía en el libro de los Hechos, hermano, dice que fue enseñado con toda la sabiduría egipcia y que era poderoso en palabras y en obras. Amén. Yo me atrevo a decir, esto no se trata de los títulos seculares. Posiblemente no se tenga un título, no se estudió en alguna universidad, posiblemente, ¿verdad?, seamos los más rústicos habidos y por haber en el planeta. Pero le voy a decir algo, hermano, no depende de la preparación secular. No depende, y claro, yo bendigo a todos aquellos que están preparados en cuanto a lo secular, ¿verdad?, que son de mucha bendición para el pueblo de Dios, pero no depende de eso, hermano. No depende de eso, depende de un corazón dispuesto a servir al Señor. Depende de un corazón agradecido para atender el llamado de Dios. Por eso dice la palabra en Éxodo 4, en Éxodo capítulo 4, en el verso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. Ya había sido vaciado de toda sabiduría egipcia, hermano. ¿Cuánto le llevó esto? 40 años. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, hermano. 40 años en el desierto y 40 años lidiando a un pueblo rebelde, a un pueblo inconforme, a un pueblo que había sido librado de casa de opresión, de casa de servidumbre, que había sido librado, hermano, de Egipto, pero que nunca sacaron a Egipto de su corazón. Y eso es terrible, hermano. Lo más terrible de un pueblo es cuando se acerca a la congregación, tal vez por medio de situaciones de enfermedad, de problemas familiares, conyugales, emocionales, laborales, no lo sé, pero no están dispuestos a cambiar, no están dispuestos a sacar a Egipto de su corazón. Todavía tienen motivaciones, hermano, de que si el Señor los saca de esa circunstancia, de esa problemática, volver al mundo, volver a casa de servidumbre, volver a rendirse a los pies del faraón, y no es así. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros tomemos muy en cuenta a quién tenemos en el liderazgo.
No sea, ¿verdad? Nada más, ay, es que tengo sirviendo, ¿verdad? Porque es la familia que más diezma. Tengo sirviendo porque, ¿verdad? Es la familia que aunque no ha cambiado, ¿verdad? Es una familia que no ha cambiado, todavía, ¿verdad? Bien lastimada, bien herida, pero no, es como es la que más aporta, ¿verdad? Pues a esta más le levanto el ego, más le levanto, ¿verdad? Y esa familia lo único que va a hacer es se va a hacer confundida. Va a decir, si hago y deshago en el mundo y vengo a la congregación y el pastor como que me tiene en un nicho, entonces pues lo estamos mandando directamente al infierno, hermano. De igual manera, usted y yo no somos nadie para exponer a una familia que llegó a la congregación tal vez con esas ganas de bendecir en esa tierra. No somos nadie para exponerlos, hermano, a la guerra sin antes haber adiestrado con la palabra de Dios, equipado con la palabra de Dios por medio de las estrategias que Dios pone en el corazón de esa congregación. Hermano, en el nombre de Jesús. Muchas veces hasta familiares. Es que es mi hijo, es que es mi hija, es que es mi tía, es que es... Bueno, gloria a Dios, si es tu tía, si es tu hijo, si es tu papá, si es tu mamá, y te aman, que amen verdaderamente lo que tú estás amando. Porque si no, hermano, ¿a dónde vamos a parar? Vamos a parar, ¿verdad?, a tener la condición como la tenía Elí, en que permitía que los hijos hicieran y deshicieran, al fin, hijos del sacerdote. No, hermano, no. Si usted y yo verdaderamente queremos a nuestros hijos y sabemos que nuestros hijos no andan haciendo cosas gratas al corazón de Dios, vamos a interceder, vamos a orar poderosamente al Señor para que Dios obre en sus corazones, pero no nos vamos a tener en el liderazgo aconsejando, ¿verdad? Aconsejando como soldados a aquellos soldados que llegan lastimados a la congregación. Les recuerdo, un soldado dañado no es efectivo. Un soldado dañado causa bajas. Y esta no es obra de hombres, esta es la obra de las manos de Dios, hermano. Por eso dice la palabra, ¿verdad?, que en esa exclamación, ¿verdad?, ¡ay, Señor!, le dice Moisés, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua, dice. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo? Al mudo y al sordo, al que ve y al ciego, ¿no soy yo, Jehová? Pues ahora ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Hermano, en el nombre de Jesús, por eso le digo, no se trata tanto de las estrategias, ¿verdad?, egipcias, o de las estrategias que usted y yo podamos tener, ¿verdad?, como que porque tenemos, ¿verdad?, esos títulos colgados en la pared de nuestra sala o en la pared de nuestra oficina. No. Se trata, hermano, de la palabra que Dios deposite día con día en nuestros corazones. Amén. Así que, amado hermano, el día de mañana estaremos dando seguimiento para ver en qué termina esto del llamamiento de Moisés. Es algo muy interesante. Recapitulando, hermano, todo lo que hemos estado viendo el día de ayer y el día de hoy, hablando del nacimiento de Moisés, hablando del llamado de Moisés, vemos que el enemigo siempre va a estar interfiriendo. El enemigo siempre va a querer meter o a introducir al hechicero, al brujo, al agorero en las congregaciones. ¿Y sabes qué, hermano? Desgraciadamente a veces los brujos y los hechiceros son los que más portan dinero, son los que más envuelven al liderazgo. Tengamos mucho cuidado, hermano, en el nombre de Jesús. Una vez le voy a platicar una anécdota que me pasó, hermano, cuando empezaba la iglesia. Teníamos como 3 años de ser iglesia, el taller del maestro, por gracia y misericordia de Dios. Y mire, le voy a platicar esta anécdota, hermano. Dios sabe que no miento, Dios conoce mi corazón. Una persona de Estados Unidos, ¿verdad?, un apóstol de Estados Unidos, ¿verdad?, queriendo pues que estuviéramos, ¿verdad?, bajo su cobertura, mandó hablar, ¿verdad?, y en ciertas situaciones para que se organizara un evento y viniera esta persona a predicar, ¿verdad?, en ese evento, que se rentaran salones, que se rentaran por ahí, ¿verdad?, mobiliario, y se hiciera publicidad y todo. De hecho, me comentó, es que yo ya tengo aquí la publicidad. Entonces yo le dije, yo no quiero compromiso, yo no tengo compromiso con usted, ¿verdad? Yo no tengo compromiso con usted, yo tengo una cobertura y de una u otra forma, ¿verdad?, no creo que sea bien visto esto, lo que usted está haciendo.
Y algo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que nunca hermano, y Dios conoce mi corazón, nunca le he pedido un centavo a nadie. Nunca le he pedido dinero a nadie para la obra de Dios, porque no es mi obra. Claro, hay gente que ha sembrado aquí. Hay gente, familias, que yo bendigo de todo mi corazón, hermano. Familias que empezaron con nosotros, que sembraron, pero no por manipulación, sino que el Señor les puso en su corazón sembrar para esta iglesia. Y que hasta el día de hoy hay gente que sigue sembrando para esta iglesia. Entonces, algo que me decía esta persona, ¿verdad? Con lo que me quiso manipular fue, ¿verdad? Es que el que está construyendo es usted. Y Dios me puso a mandarle una bendición económica. ¿Sabe qué, hermano? ¿Qué fue lo que le dije? Y se lo digo para honra y gloria de Dios. Le dije, ustedes se equivocan, yo no estoy construyendo, el que está construyendo es Dios. ¿Y cómo va a levantar Dios su obra? No lo sé, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. ¿En qué tiempo? No lo sé, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Y no le hemos pedido un centavo a nadie. No nos hemos presentado delante de ningún partido político. No hemos ido, ¿verdad?, a exaltar a una familia porque tiene más dinero o porque... No. Que sea Dios quien pone en el corazón de conocidos y de extraños, hermano, sembrar en esta iglesia el taller del maestro. Y claro, somos una iglesia, hermano, una iglesia que está en construcción en cuanto a el templo, ¿verdad? Voy a darle en esta semana algún recorrido, ¿verdad?, por lo que es la iglesia. Y yo he visto la mano de Dios, hermano. Hay gente que ha sembrado y ha sido muy bendecida. Hay gente que no ve esta congregación como buena tierra y prefieren estar sembrando en cosas de este mundo. Pero eso a mí no me interesa, hermano. A mí lo que me interesa es que Dios nos siga dando esa revelación y ese discernimiento que por su gracia y misericordia nos está dando día con día. Entonces, mire, hermano, en el nombre de Jesús, lo único que le dije yo a esta persona, si Dios se lo puso en su corazón, usted va a ser obediente. ¿Sabe qué pasó? Sí vino a Torreón. Y se presentó a la iglesia el taller del maestro, hermano. Entonces, yo, ¿verdad? Dios conoce mi corazón, ¿verdad? Le di un lugar, ¿verdad? Porque dije, ni se le hizo la invitación ni nada. Bueno, pues ya llegó. Bueno, pues empezó a predicar y gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo bendigo a esta persona. Pero sí le dije una cosa, ¿verdad? Yo no tengo de qué preocuparme si se construye o no. Porque el que se va a preocupar es Dios. ¿Y usted cree que Dios está preocupado? En su tiempo esta obra va a estar terminada. Porque el propósito de esta casa es que cuando ya podamos partir con el Señor, se quede una casa donde se predique la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra venida del corazón de Dios. No se predique con padrazgos, no se prediquen preferencias, no se le predique, ¿verdad?, más o se le preste más atención al que tiene, amado, descuidando al que no tiene. No. ¿Por qué? Porque la mesa que Dios puso en esta casa es para todo aquel que en Él cree. No es una obra de manos de hombre. Y yo lo he visto, hermano. Yo lo he visto. Yo yéndome a trabajar en el negocio que Dios nos dio aquí en la casa, hermano. Un día llegué y me dice mi esposa, mira que estábamos haciendo el aseo y llegó un hombre. Dice, llegó un hombre, se lo digo, y delante de Dios, no voy a jugar con mi boca, hermano, líbreme Dios. Llegó ese hombre y le pidió un sobre. Dice, disculpe, ¿tiene un sobre que me preste? Mi esposa le dio el sobre. Ese hombre en nuestra vida lo habíamos visto y nunca más lo volvimos a ver. Solamente le dijo unas palabras y puso unas palabras en el sobre. Esas palabras fueron, ¿verdad? Yo te lo prometí y hoy lo vengo a cumplir. Yo te lo prometí y hoy lo vengo a cumplir. Y le dice a mi esposa, ¿qué es esto? Dice, es que yo viniendo de allá de mi tierra, ¿verdad? Yo le prometí algo a Dios. Y mi promesa fue que si Él me abría una puerta aquí en la laguna, dice que el primer sueldo que le dieran de esa puerta o de ese trabajo
lo iba a sembrar en la primera iglesia cristiana que se encontrara. En la primera iglesia cristiana que se encontrara, hermano. Créame, en ese entonces teníamos ciertas necesidades económicas en la iglesia. Hermano, nos bastó y nos sobró. ¿Quién era ese hombre? Alguien agradecido. Alguien agradecido. Y venía de paso, iba a la ciudad de Monterrey, de donde Dios le había llamado para un trabajo. Le habían depositado, ¿verdad?, su primer sueldo. Y dice mi esposa que con lágrimas en sus ojos, hermano, dejó ese sueldo sembrado en la iglesia, el taller del maestro. Y yo bendigo a ese hombre. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Y yo declaro bendición a su vida. Declaro bendición a su casa. Y sin temor a equivocarme, yo creo que ese hombre está siendo en gran manera prosperado. Y anhelo en mi corazón que un día vuelva a pasar por aquí para poder orar por él, poder conocer quién verdaderamente conoce lo que es buena tierra. No palabreros, no hipócritas, no apariencia de piedad. No reconvenir. Tú me das, yo te doy. No. Si vas a sembrar, siembra. Porque al fin y al cabo, la cosecha de esta siembra la va a dar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como esas muchas, hermano, no me quiero ver así como que muy melancólico, no me quiero ver ahí como que, ay, ¿verdad? Pero mire, de esas Dios nos ha sorprendido aquí en el taller del maestro. Así que llegué yo, ¿verdad? Usted sabe que por ahí el Señor nos puso, ¿verdad?, un negocio, ¿verdad? Tenemos 21 años en el negocio que Dios nos puso, hermano, en el nombre de Jesús, de vender barbacoa. Pero mire, le digo algo, Dios nos ha llevado a tratos y a procesos, ¿verdad?, pero siempre guardando nuestro corazón. Y cuando llegamos, ¿verdad?, y mi esposa dice, mira, aquí vino un hombre y dejó este sobre. Y solamente decía, hermano, te lo prometí y vengo a cumplirlo. Dejó su primer sueldo. Solamente decía mi esposa que era un ingeniero y traía una buena camioneta, pero de una u otra manera, hermano, le prometió algo a Dios y se lo cumplió. Así que, hermano, le doy honra y gloria a Dios porque esta iglesia, el taller del maestro, nacida del corazón de Dios, ¿verdad? Usted viera cómo empezamos y a nosotros no nos ha dado nada nadie, solamente Dios. Solamente Dios, hermano. Aún este móvil o este celular por el cual se está transmitiendo este devocional, Dios nos lo ha dado. No tenemos que endeudarnos, ¿verdad? Que aunque bueno, gloria a Dios porque es un celular, ¿verdad?, de una gama alta, nosotros no tenemos que vernos endeudados con nada ni con nadie. ¿Por qué? Porque Dios sabía que teníamos esta necesidad y Dios la suplió. Sin andarle rogando ni andarle mendigando a nada a nadie, hermano. Simplemente decirle al Señor, ¿cómo le vas a hacer? No lo sé, pero de que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Así que bueno, ya estando en esta historia del taller del maestro, crónicas del taller del maestro, que tengo muchas, yo siempre voy a estar agradecido con Dios, hermano. ¿Por qué? Porque ha sido muy misericordioso con nosotros. Muy misericordioso con nosotros. Y nos permite estar de día en día, ¿verdad?, platicando con Él. Nos permite día con día recibir la enseñanza que se tiene que dar al siguiente día. Entonces, hermano, esta es una iglesia. ¿Le digo cuántos miembros son en esta iglesia? No le digo. Bueno, si pone usted que le diga, le digo. Si no, no le digo cuántos somos. Gloria a Dios, hermano. Hay gente que dice, no, tiene cientos y miles. No. No, hermano, no. Pero sí le digo, la obra sigue adelante. La construcción del templo sigue adelante, hermano. Sigue adelante. Y le doy gracias a Dios por todos aquellos que han sembrado en la iglesia, el taller del maestro, y que Dios no se queda con nada. Hermano, en el nombre de Jesús. El día de mañana estaremos por ahí, ¿verdad?, aprendiendo de nueva cuenta en el libro de Éxodo, capítulo 4, capítulo 5, y hasta donde Dios nos vaya a llevar en este libro, en el llamado y en el ministerio de Moisés, que tenemos mucho que aprender, empezando por el que habla, hermano. Así que, hermano, ¿verdad? Le doy la bienvenida, gloria a Dios por los que nos están sintonizando, el hermano Alejandro Castillo, a nuestro hermano, el pastor Chuy Almeida. Dios te bendiga, hermano. Y mira, hacemos la invitación, ellos están en la colonia Cuba.
la Colonia Cuba. Allí están ellos en Gómez Palacio. Así que tú que me estás viendo, amado hermano, no tienes una iglesia donde congregarte, busca esa congregación. Allí hay palabra de Dios, allí hay palabra de bendición. En el nombre de Jesús, bendigo a esa iglesia, necesitados de Jehová, iglesia hermana. Así que, hermano, en el nombre de Jesús, los bendecimos y el día de mañana estaremos por ahí, ¿verdad? Empezando este devocional con otra historia más de la palabra bendita y santa de Dios. En el nombre de Jesús, hermano, para honra y gloria de su santo nombre. Mira, me estaban mandando mensajes que había mencionado yo, ¿verdad? Que iba a platicar cómo es que el diablo me quería matar desde antes de que naciera. Y te voy a platicar, hermano, me voy a tomar algunos minutos más, ¿verdad? Voy a tomarme algunos minutos más, porque sí, leyendo, ¿verdad? Cómo Satanás, por medio del faraón, o que es un tipo de Satanás, ¿verdad? Quería matar a Moisés. Yo te voy a platicar cómo desde antes de mi nacimiento, Satanás me quería matar. Yo no lo entendía. Hasta que ya el Señor, ¿verdad? Hace 17 años que me llamó al Sagrado Ministerio a su servicio, lo entendí. Satanás me quería matar. No quería que el ministerio que tenía para mi vida se llevara a cabo. No quería el diablo que el ministerio que Dios me tenía preparado fuera, ¿verdad? Fuera efectivo. No quería. Por eso, ¿por qué cree que ahora, ¿verdad? Me dicen, no, yo guardo mi corazón. Entonces le decía el día de ayer, no es que a mi madre, ¿verdad? A mi madre se le haya querido venir el producto, no es que a mi mamá, ¿verdad? Se le haya complicado por ahí, ¿verdad? Su embarazo, no. Lo que pasa es de que yo vengo, ¿verdad? Mi padre biológico, Dios bendiga el que, ¿verdad? Después por ahí, ¿verdad? Se casó con mi madre, a mi padre Lorenzo Samaniego, Dios lo bendiga. Yo digo, es un ángel que Dios mandó, ¿verdad? Porque bueno, cuando estaba yo en el vientre de mi madre, mi padre biológico, ¿verdad? Él trabajaba en Ferrocarriles de México, tenía muy buen trabajo. Mas sin embargo, hermano, nos tenía, ¿verdad? Ahí con su mamá, nos tenía ahí con mis tías, ¿verdad? Con sus hermanas. Y de una u otra manera, pues mi madre, ¿verdad? Mi madre era maltratada. La tenían como sirvienta. Entonces, cuando ella iba a dar a luz, ¿verdad? A este muchachote, alabado sea el Señor, a este muchachote, gloria a Dios, aleluya. Cuando ella le vinieron los dolores de parto, mi padre fue alcohólico. Mi padre tuvo ese espíritu de alcoholismo, hermano. Entonces, la mayoría de lo que él ganaba se lo gastaba, ¿verdad? Con mujeres, se lo gastaba en cantinas. Y cuando llegaba, ¿verdad? Y mi madre le pedía, ¿verdad? El sustento, pues siempre lo que recibía mi madre era una golpiza, una severa golpiza. Entonces mi madre se empezó a quejar porque pues ya, ¿verdad? Ya venía el muchacho. Este muchachote ya quería salir. Entonces mis tías, ¿verdad? Le hablaron a mi padre, ¿verdad? Y posiblemente mi padre, ¿verdad? Por ahí estaba, ¿verdad? En alguna cantina le mandaron a hablar con una persona, ¿verdad? Y cuando llegó, dice mi madre que le dijeron, ¿verdad? Es que esta no para de llorar. Esta ya nos fastidió con su llanto. Entonces, bueno, para no hacerla tan larga, en lugar de que mi padre biológico llevara a mi madre al hospital porque ya se le venía el muchachote, porque ya se le venía este muchacho rubio y de buen parecer, aleluya. ¿Sabe qué hizo mi padre? Empezó a golpear a mi madre en el estómago. Empezó a golpearme en el vientre de mi madre, hermano. Empezó a agarrar a mi madre en el piso a patadas en el vientre. Al grado de cuando fue la ambulancia por mi madre, ¿verdad? Me llevaron al hospital militar al que vivíamos en La Vencedora. Me llevaron al hospital, llevaron a mi madre, ¿verdad? Ya moribunda,
¿verdad? Al hospital militar, ¿verdad? Después de que mi padre biológico, ¿verdad? La había agarrado, la había golpeado y le había dado de patadas en el vientre, estando yo en el vientre de mi madre. Por eso le digo que Satanás, desde antes que naciera, me quería matar. Imagínense ahora qué me van a hacer esos desprecios y menosprecios y esas situaciones, ¿verdad? ¿Qué me van a hacer? Nada. Yo guardo mi corazón y que Dios se encargue. Entonces, cuando ya el doctor vio a mi madre, ¿verdad? Yo ya no llevaba aliento de vida. Yo ya no llevaba en el vientre señales de vida. Ya lo que ellos procuraban era salvar a mi madre. Entonces, cuando me sacaron del vientre de mi madre, yo llevaba un coágulo del tamaño de mi cabeza de sangre. Yo tengo aquí una cicatriz en todo esto de la parte posterior de mi cráneo. Tengo una cicatriz donde las patadas de mi padre habían surgido efecto y toda la sangre de mi cuerpo se había centrado en aquel coágulo. Yo ya con el cuerpo todo amoratado, ¿verdad? Imagínense estar pataleando a un recién nacido, hermano. Entonces el coágulo, hermano, que traía yo en la cabeza era del tamaño, dice mamá, del tamaño de un melón. Ya toda mi sangre del cuerpo estaba ahí, ¿verdad? Acumulada. Entonces el doctor, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Hizo ciertos movimientos. Dice que trataron de reanimarme, trataron de envolverme, de reanimarme. Pero lo primero que hicieron fue ligar, no cortar. Ligar aquel coágulo de sangre, ¿sí? Aquel coágulo de sangre para que no drenara ya más sangre de mi cuerpo hacia ese coágulo. Y ese coágulo estuvo pegado en mi cráneo. Le digo, ese coágulo era el tamaño de un melón. Estuvo pegado, yo creo que como unos 3-4 días, hasta que por medio del ligamento, ¿sí? Por ahí hubo un sello, ¿verdad? Algo que tapó, ¿verdad? Ese flujo de sangre que estaba por ahí, ¿verdad? Saliendo de mi cuerpo hacia ese coágulo, hermano. Estamos en la historia de que el diablo me quería matar antes de nacer. Pero una muerte muy cruel, ¿verdad? Una muerte muy cruel, hermano. Por eso guarde su corazón, hermano. Porque aún en el ministerio hay mucha gente que me ha querido matar por medio de palabras de desprecios y de menosprecios. Y yo guardo mi corazón, mire, a seguir trabajando para el Rey. Entonces, ya cuando el doctor, ¿verdad?, me reanimó, ¿verdad?, y estuve respirando por medio de respiradores artificiales, dice, no, pues es que no creo, no le damos esperanzas. Estuve algunos meses internado, ¿verdad? Y dice mi madre que empecé a mover mis pies. Y luego empecé a mover mis manos. Mi cabeza no la movía. Entonces dice mi mamá, ¿verdad?, que ella pues ya, ¿verdad?, de tanto verme sufrir, dice que me quejaba. Siendo un bebé recién nacido, me quejaba, ¿verdad? Yo creo que me imagino así como cuando nacen los gatos, los animalitos, ¿verdad?, que no saben ni qué, ¿verdad?, por dónde sacar el dolor. Entonces empezó mi madre, ¿verdad? A frecuentarme, empezó a darme leche materna, y empezó, ¿verdad? Al cabo de algunos meses, pues me dieron de alta, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Dieron de alta a este muchachote rubio de ojos azules y de buen parecer. Gloria a Dios. Ahora me gozo, ¿por qué? Porque ya todo eso se lo he entregado al Señor. Antes, cuando yo recordaba eso, venían lágrimas a mi vida. Digo, ¿por qué, Padre? Pero ahora entiendo el propósito de que Satanás quería matarme desde el vientre de mi madre. Una muerte muy cruel, amado, indefenso. Lo único que me cubría era el estómago y la bolsa de agua donde estaba yo depositado. Amado, en el nombre de Jesús. Ya después que me dieron de alta al cabo de algunos meses, sí, el doctor, ¿verdad?, le dijo, va a tener que traerlo esporádicamente a revisión, ¿verdad? Esperemos en sus partes motrices en su cuerpo, ¿verdad?, no le haya afectado, posiblemente, no sé, al caminar, o simplemente, ¿verdad?, no le haya afectado en su cerebro, no le haya afectado en su forma de hablar, en su visión, no le haya afectado en algo, ¿verdad? Pero bueno, de antemano logramos, ¿verdad?, volverlo a la vida. Y así, hermano, en el nombre de Jesús,
así en el nombre de Jesús. Al cabo ya, ¿verdad? Teniendo yo 4 años, 5 años tenía, por ahí recibimos la noticia de que mi padre se había matado. Él era un hombre que tomaba mucho, él era un hombre preso del alcoholismo, era un hombre, hermano, que llegaba a los golpes, al maltrato, nunca entendió, no entendió. Él no se paró en el hospital a ver si su hijo estaba con vida. Él no se paró en el hospital, hermano, para auxiliar a mi madre. Mi madre vivía de pedir limosna a los que iban por ahí, hermano, para sustentar y estar ahí pegado con el muchacho, con el que estaba ahí, ¿verdad? Que ese era yo, ¿verdad? Que el que estaba ahí moribundo, un bebé de días, de semanas. Entonces, recibimos la noticia, hermano, de que se cayó del tren y las ruedas lo hicieron pedazos. Imagínese nada más, teniendo muchos años trabajando para Ferrocarriles de México, cuando la familia de él vieron que había fallecido, lo que hicieron es aventarnos a la calle. El diablo nos robó nuestra herencia, hermano. Imagínese la indemnización de alguien de Ferrocarriles de México, que hasta hoy no sé quién esté recibiendo, ¿verdad? Por ahí eso, ¿verdad? Pero, hermano, trabajar en Ferrocarriles de México es como decir, está trabajando en Peñoles y lo van a indemnizar. Era un dineral. Pero bueno, de una u otra manera, el diablo me quiso matar, usando como instrumento a mi padre biológico. Y de la manera más cruel, de la manera más vil, sin misericordia, agarrando a mi madre en el tiempo en que iba a dar luz, agarrando a mi madre en el suelo, a patadas, literal, a patadas en su bebé, que ese bebé era yo. Y míreme, aquí estoy. Yo bromeaba con mi mamá, ¿verdad? Mi mamá, por eso no quedé bien, ¿verdad? No quedé bien. Y mi madre todavía platicándome esa historia, saliendo lágrimas de sus ojos, porque solamente ella que lo vivió, ¿verdad? Vivió cómo se le venía encima el diablo queriéndole matar a su hijo. Pero no, ella fue valiente y hasta lo último, ¿verdad? Siempre nos mantuvo con vida, hermano, en el nombre de Jesús. Después, ¿verdad? Ya le voy a ir platicando mi testimonio. Así empieza mi testimonio, hermano. Tratos. Por eso le digo algo. Hay formas tan crueles, hay formas tan diabólicas y tan satánicas de decirle a alguien, no formas parte de esto, porque no se tiene el valor. Así es el diablo. El diablo me estaba diciendo antes de nacer, tú no vas a formar parte de esto, pero yo lo reprendo en el nombre de Jesús y le doy gracias a Dios de haberme puesto en el vientre de una Ana, en el vientre de una Débora, en el vientre de una Noemí, en el vientre de una Ruth, hermano, que defendieron la vida, defendieron con su vida, hermano, que tal vez mi madre, ¿verdad?, todavía no conocía al Señor, no tenía ella ni la menor idea de lo que en este tiempo Dios estaba haciendo o iba a hacer con mi vida, para su honra y para su gloria. Por eso estoy tan agradecido con Dios. Por eso, si usted ve, ¿verdad? Alguien me dijo, no, es que este tiene el corazón de Dios. Después de haberme hecho, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Un desprecio, ¿verdad? A nivel congregaciones y todo eso. No, es que este tiene el corazón de Dios. Gloria a Dios. Si no guardo yo mi corazón, el diablo me va a hacer pedazos. Si por ahí, hermano, usted está pasando por algo muy tremendo, yo le invito a tomarse de la mano de Dios, aferrarse de la mano de Dios, y Dios va a hacer algo grande, algo poderoso. Defienda con su vida el ministerio. Defienda con su vida el ministerio. Hermano, en el nombre de Jesús, vamos a orar. El día de mañana, habíamos quedado el día de ayer de que les iba a comentar algo de esto, ¿verdad? Y sí es lamentable, ¿verdad? Sí es tremendo, ¿verdad? Yo lo veo y me parece una película de terror. Cuando veo a una persona, a una mujer embarazada, yo visualizo y digo, padre, imagínense, una patada a un bebé, lo matas, hermano.
pero cómo el Señor tenía propósitos para mi vida. Que ahí no empezó, ¿verdad?, todo color de rosa, no, ahí empezó el desierto, ahí empezó, ¿verdad?, todavía, ¿verdad?, el andar en las calles, comiendo los desechos que dejaban las personas en las plazas, hermano, porque nos aventaron a la calle. Pero siempre hubo una mujer que no nos abandonó en un asilo, no nos abandonó, hermano, en un reformatorio. Siempre hubo una mujer que peleó por sus hijos, que peleó por su hijo, que ahora está agradecido con Dios, al servicio de Dios, para honra y gloria de su santo nombre. Hermano, vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar, amén. Dice el pastor Chuy Almeida: el propósito de Dios se cumple en las vidas y tu vida es de bendición para nosotros. Hermano, gloria a Dios, tú eres de bendición para mi vida también. Yo veo esa pasión, hermano Chuy, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Y decíamos, ¿verdad? Decía por ahí alguien, ¿verdad? En ocasiones no vemos las cosas desde el ámbito de Dios hasta que nos pasan. Y yo sé que dentro de todo lo que se pueda estar pasando en nuestra vida, en tu vida, pastor, en la vida de los que nos sintonizan, yo creo que Dios de ahí va a sacar grandes propósitos. Sus propósitos se van a cumplir tarde o temprano, hermano. No desistamos y peleemos la buena batalla, hermano, en el nombre de Jesús. Ayer estuve dando consejería a una familia hasta las 3 de la mañana. Y eso no me va a impedir, hermano, de que esta carne se levante, hermano, se meta al baño y estar puntualmente, hermano, en el nombre de Jesús, aprendiendo lo que Dios nos enseña cada día en punto de las 6 de la mañana. Así que, hermano, voy a dar mi testimonio. Vuelvo a lo mismo, no es para exaltarme, no es para jactarme, no, ni para que me tenga lástima, no, es para que sirva de testimonio a aquellos que pueden decir: no puedo. Para aquellos que puedan decir: es que me hacen mala cara, es que no me toman en cuenta. No, hombre, no. Líbranos Dios, hermano, líbranos Dios. Yo te digo algo: si Él nos echó para atrás cargando una cruz, muriendo en la cruz del Calvario, usted y yo no nos vamos a echar para atrás, porque el que nos llamó nos va a sostener, el que nos hizo parte de, nos va a sostener. Y también, ¿verdad?, por ahí tenemos, ¿verdad?, estamos ya en el mes de julio, vamos a cumplir ya 10 años como congregación, hermano, como congregación. Y a ver si por ahí, ¿verdad?, hacemos un directo de lo que es la iglesia, el taller del maestro, desde afuera, hermano. Es más, vamos a hacer un video de cómo empezamos. Empezamos, hermano, de la nada, como se debe de empezar un ministerio, del que no depende, ¿verdad?, de dólares, de euros, ni de pesos mexicanos, sino solamente de la provisión venida del corazón de Dios, y que Dios obra en corazones que saben distinguir lo que es buena tierra, y que en su tiempo van a ser en gran manera bendecidos. Hermano, en el nombre de Jesús. Permíteme orar, hermano, en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque en todo tiempo te has movido, Señor, a nuestro favor. Gracias te damos, Padre. Quiero bendecir a cada familia, a cada pastor, a cada hermano, Señor, que nos ha sintonizado en punto de las 6 de la mañana en este devocional para tu honra y para tu gloria. Gracias por tu palabra, Señor. Permite que, bendito Dios, podamos tener esa comunión contigo durante el día. Permite, Señor, que sea de bendición lo que resta del día, Señor, en nuestras vidas. Bendigo en el nombre de Jesús, levanto mis manos en alto para bendecir a aquel, bendito Dios, que va a salir a trabajar en alguna empresa, para aquel que va a estar, Señor, atendiendo algún negocio, para aquel que se quede en casa, Padre, en el nombre de Jesús, reciba la bendición en el nombre de Jesús, Señor. Y así bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, a cada familia que desde que empezó esta congregación hace 10 años, Señor, tú le has puesto en el corazón el sembrar, Señor, el sembrar en esta tierra, y lo que hoy es esta iglesia, por tu gracia y misericordia, es por ti, Señor, no es por nosotros, no es por el esfuerzo humano, no es por andar buscando
buscando, no es por andar mendigando, no es por estar, Padre, recogiendo las migajas de la mesa, Padre, bendito Dios, es por estar, Señor, creyéndote en el nombre de Jesús. Cancelamos, bendito Padre Celestial, toda brujería, toda hechicería, Padre, toda palabra malintencionada que conocidos o extraños o amados de nuestro corazón puedan estar declarando en contra de tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, bendito Dios, para honra y gloria a tu santo nombre. Bendigo, Señor, bendigo a los pastores que se han conectado, al pastor Chuy Almeida, para aquellos pastores, hermano, en el nombre de Jesús, que se han conectado, Padre, al hermano, Señor, Eduardo Abanto, Señor, de Lima, Perú. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, a todos aquellos hermanos que nos han mandado, Señor, aquellas bendiciones, Padre, de Nicaragua, de Guatemala, de Argentina, de Estados Unidos, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos que ellos guardarán su corazón, bendito Dios, de todo desprecio, de todo menosprecio, de toda palabra de hipocresía, de aquel fingimiento de la fe, Señor, guardarán su corazón en el nombre de Jesús, Padre. Así declaramos, bendito Dios. Así declaramos que tú seguirás haciendo la obra en cada uno de nosotros. Así declaramos, bendito Dios, que tú has empezado y a ti no hay quien te pare. Bendito Dios, declaramos, bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús, que tú, bendito Padre, terminarás esa obra en esos tratos, en esos procesos en los cuales nos has metido, Señor. Tú nos enseñas poderosas estrategias. Tú nos enseñas a tener vigencia en lo arduo de la batalla. Tú nos enseñas, Padre, en el nombre de Jesús, por lo que se vaya a levantar os esté levantando en medio de esta pandemia, Padre, en el nombre de Jesús, sí lo hemos de declarar, bendito Dios, hemos de seguir adelante, hemos de seguir sobre la visión, hemos de seguir, Padre, corriendo esta carrera, Señor, en medio de todos los obstáculos, sabiendo, Padre, que aunque el mar se ponga enfrente, Señor, tú lo partes en dos y podamos pasar en medio de él, Señor. Tú nos harás pasar sobre el mar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Pero de que llegamos, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias te doy, Padre, por cada hijo ministerial, por cada hijo biológico. Te doy gracias, Padre, por todas las familias, Señor, que han formado parte de la iglesia, el taller del Maestra, en el nombre de Jesús, Padre. Y quiero bendecir la vida de mi pastor, Señor. Seas tú obrando en su cuerpo, seas tú obrando en su corazón, seas tú dando la revelación, el discernimiento y el entendimiento, Padre. Bendito Dios, porque Él es un hombre de fe, Señor. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Así bendice, Padre, la vida del apóstol Jacob. Bendice la vida de mis hermanos los profetas, bendice la vida de mis amados hermanos los pastores metidos bajo este manto en el nombre de Jesús. Los bendecimos, Señor. Bendecimos a los de Monterrey, bendecimos a los de la comarca lagunera, bendecimos a todos aquellos, Padre, en el nombre de Jesús. Que esta oración llegue, Señor, hasta lo muy alto, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, y siga siendo tú quien pone el pan de cada día en cada congregación, Señor. Hoy te damos gracias, Padre. Hoy te damos gracias por un día más de vida. Declarando, Padre, que en todo y para todo tú estarás en control, Señor. Véngase lo que se venga, se levante lo que se levante, tú estarás en control, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la honra, toda la gloria, todo el honor, todo el reconocimiento y todos los créditos solamente a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Gloria a Dios. Alabado y glorificado sea Dios, hermano. Gloria a Dios, amén. Un café, hermano. Gloria a Dios. Así que, hermano, al finalizar de cada enseñanza estaremos dando por ahí, ¿verdad?, una pequeña porción del testimonio a lo cual el Señor... Por ahí el día de ayer subí algunas fotos, ¿verdad? Yo lo decía, hermano, yo servía a Satanás por 30 años en los centros nocturnos. En los centros nocturnos, donde me pagaba y me pagaba bien. A mí nadie va a venirme a contar lo que es la vida del centro nocturno, hermano. ¿Sabe usted que en la mayoría de los centros nocturnos me conocen por Samaniego, por el apellido, por Samaniego? Amén. Trabajé en los mejores antros. Gané lo que quise ganar, hermano. ¿Y sabe qué? Hasta la fecha me siguen invitando.
me siguen invitando, porque así le invertí yo a la preparación de lo secular. Yo empecé en una discoteca llamada PQ, ¿verdad? Usted la conocerá, ¿verdad? Una discoteca muy famosa, posiblemente la mejor discoteca del norte del país, así se la pongo. Ya después se abrió una en Monterrey llamada Bad Crew, pero yo empecé allí en PQ desde que empezó hasta que cerró. 12 años estuve ahí, así que ya sabrá, conocí a mucha gente. ¿Sabe cómo empecé yo? Empecé de lavavasos, después empecé de garrotero. ¿Qué es garrotero? Ayudante de mesero. Y cuando todos se iban con el dinero, hermano, que habían ganado por medio de las propinas, pues se quedaba el garrotero a limpiar, se quedaba el lavavasos a lavar y se traía una porción de dinero muy miserable. Entonces yo siempre puse en mi corazón, un día voy a ser jefe aquí. Al grado de que, bueno, cerré el siglo, ¿verdad?, del servicio ahí, siendo capitán de meseros. ¿Sabe cuánto ganaba en aquel tiempo? Se lo digo así, cerca de 3,000, 4,000 o 5,000 pesos sin hacer nada, por lo que sabía, hermano. Ahí hay gente, hermano, que anhela eso, anhela estar en antros de vicio, coqueteándole a Satanás, pensando que no pasa nada. Y hasta la fecha, hermano, hasta la fecha me siguen invitando para servir. Y en ocasiones, pues sí, ha habido situaciones económicas y puede uno decir, bueno, que al cabo el sábado, el viernes y el sábado, ¿verdad?, trabajo, no fumo, no tomo, voy por dinero. La obra de Dios no necesita de la obra de Satanás para levantarse, hermano. Yo lo he entendido. Así que nadie me va a contar de los antros de vicio, nadie me va a contar de las discotecas, nadie me va a contar, hermano, nadie. Conozco a los mejores DJs. ¿Y saben quién fue Samaniego? ¿Y sabe quién fue Samaniego? Un fiel servidor de Satanás, un fiel servidor del diablo. Y si yo me esforzaba por servirle al diablo, ¿cómo no voy a esforzarme en servirle a aquel que vino a dar la vida por mí? Hermano, en el nombre de Jesús. Y publiqué unas fotos, no sé si usted la vio, hermano, ¿verdad? Que han pasado muchos kilos sobre mí. Hermano, han pasado muchos kilos sobre mí. Y bueno, pero de una u otra manera, ¿verdad? Desde siempre estaré agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque me sacó del estiércol del perro. ¿Y cómo he de volver al estiércol del perro, a revolcarme entre el estiércol del marrano? Conociendo, hermano, conociendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no voy de acuerdo en aquellos que dicen, no, que al cabo es trabajo. No, hay trabajo. Yo conozco a cristianos, ¿verdad?, que tienen muy buenos trabajos y no necesitan ir a envenenar gente. Si Dios ha adiestrado tus manos para exaltar al Señor, con esas manos no puedes ir a exaltar a Satanás, porque tarde o temprano se te va a cobrar una factura. Así que tengamos mucho cuidado, hermano, en el nombre de Jesús. Algo para reflexionar. Gloria a Dios, pues nos vamos, hermano. Gloria a Dios, ya nos metimos aquí en la plática, ¿verdad? Después de haber recibido este pan. Yo espero y que te sea de mucha bendición este testimonio. No estoy inventando nada. Hay gente, ¿verdad? Hay gente que en lo secular me conoce y que de una u otra manera aún le dan gracias a Dios porque dicen, ¿cómo? Qué bueno que te saliste, qué bueno que te alcanzó Dios, qué bueno, porque si no, de mis amigos del mundo, ¿verdad?, ellos ya están sepultados, ya están muertos, pero Dios tuvo misericordia de mí y aquí estamos, para aprender juntamente con usted. Dios le bendiga, Dios le guarde, hermano. Amén y amén.